¿Listos? Biblias preparadas para estudiar la palabra juntos. Recuerden que es muy bueno que ustedes mantengan su Biblia, estén viendo que lo que yo digo realmente está bien, está ahí. Así que mantengan esa disciplina de ver su Biblia. Abran su Biblia. ¿Se acuerdan de dónde estudiamos la semana pasada? Romanos capítulo 1. Regresamos a Romanos 1. ¿Listos? ¿Cuál es la relación que el creyente adquiere para con el Evangelio? Cuando alguien cree, en ese momento en el que alguien cree en el Señor, en ese momento se establece una relación del creyente con el Evangelio. Es una relación que ahí está, que comienza y que se debe mantener a lo largo de la vida cristiana. ¿A qué te compromete esa relación? ¿Qué papel juega esa relación con el Evangelio en la vida del creyente? ¿Cómo cambia su estilo de vida? ¿Cómo cambia sus prioridades? De eso vamos a estar platicando el día de hoy. Muchas veces aquí en esta iglesia mencionamos eso, ¿no? El tema de la relación dominante que existe entre el creyente y el Evangelio. Y cómo esa relación, como lo dije ya, comienza desde el momento mismo en el que crees. Porque, ¿cuál es la razón por la que creímos? Por el Evangelio. Y después, para seguir en la vida cristiana, ¿qué necesitamos? Ser dirigidos por su palabra. Entonces, la vida cristiana comienza por el Evangelio y continúa en el Evangelio. Así es. Esta relación es tan importante que se tiene que entender como un sinónimo del concepto de creer en Cristo. Creer en Cristo significa tener una relación con el Evangelio. Es un sinónimo, o sea que una persona que tiene una relación con Dios a través de Cristo implica que lo hizo a través de la palabra del Evangelio. Y como dije, así continuará esa relación por el resto de su vida cristiana. En otras palabras, no se puede entender una relación con Dios separada de su palabra. ¿Escucharon lo que dije? No se puede tener una relación con Dios separados de su palabra. Imposible. Sería como pensar que alguien dijera, yo tengo una relación con alguien que conocí en internet y que a veces nos hablamos por internet. No la conoces. Una relación virtual no es una relación. Y eso lo dicen los sociólogos. Una relación virtual no es relación, no conoces a la persona. Y por eso las personas que se conocen por internet y luego finalmente se conocen en vivo dicen, ay caray, no era así. No es relación. Forzosamente tiene que venir después un conocimiento, si no, no es relación. Entonces, decir que alguien tiene una relación con otra persona a larga distancia sería justamente como eso, alguien que dice yo tengo una relación con Dios separado de su palabra. No se puede tener una relación con Dios separados de la palabra. Eso puede estar de moda, eso puede estar en boga en las iglesias, ¿no? Pensar que puedes tener una relación con Dios a través de pura oración. No se puede. La relación con Dios comienza y se sostiene con la palabra. Y por eso las disciplinas devocionales son estudio de la palabra y oración juntas, equilibradas, porque si nada más quieres conocer a Dios a través de la oración, es imposible. A Dios no se le conoce a través de la oración, a Dios se le conoce a través de la palabra. Para tener entonces una relación con Dios es necesario conocerlo. Es necesario conocer sus caminos, conocer su esencia, su carácter, sus virtudes, conocer lo que le gusta, lo que no le gusta, qué es lo que exige, qué es lo que no exige. A veces las personas se imponen exigencias pensando que vienen de Dios y no vienen de Dios, como las de los fariseos. No conocer a Dios implica que te puedes poner exigencias humanas y pensar que vienen de Dios. Es necesario conocer a Dios y sus caminos a través de la palabra. Toda buena relación con Dios solamente se logra a través de la palabra del Evangelio. Que en este párrafo de los versículos 1 al 17
A veces se menciona como el evangelio y a veces como la fe. Son términos sinónimos. Si quieren ver ahí en Romanos 1, les voy a decir los versículos en los que se encuentran esta palabra. En los versículos 1 al 17 se encuentra 8 veces este término, indicándonos que en este párrafo de los versículos 1 al 17 el tema principal es el evangelio. Fíjense, versículo 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio. Versículo 5, porque recibimos la gracia del apostolado para obediencia a la fe. Acuérdense que a veces se menciona como evangelio, a veces como fe en este contexto. Versículo 8, al final del versículo 8, de vuestra fe, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Versículo 9, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio. Versículo 12, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común. Versículo 15, así que en cuanto a mí pronto estoy a anunciaros el evangelio. Versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio. Versículo 17, porque en el evangelio. 8 veces en 17 versículos se utiliza esta palabra. ¿Qué significa? Que el tema principal de estos versículos, y es más, de toda la carta a los romanos, es el evangelio, la fe. ¿Qué relación tiene o debe tener el creyente con el evangelio? ¿Cuál es la relación que debemos tener? Una relación que, por supuesto, le llamamos relación porque te impacta, te cambia. Tener relación con el evangelio te cambia la perspectiva, te cambia las prioridades, te cambia el estilo de vida. Y el creyente, desde que cree, adquiere una relación no voluntaria, no digamos si la quiere, no, es que la adquiere. Si es un verdadero creyente, adquiere un compromiso con el evangelio, desde ahí y por el resto de su vida. ¿Cuál es la relación? Vamos a ver 8 aspectos que describen la relación del creyente con el evangelio. ¿Sale? Y nos vamos a ayudar justamente de estos versículos en donde se menciona esta palabra, en cada uno de los versículos donde se menciona. Comenzamos con el versículo 1. Vamos a basarnos, por supuesto, de la experiencia personal de Pablo. Pablo menciona la relación que él tenía con el evangelio en estos 8 versículos. Vamos a aprender de la experiencia de Pablo para que lo hagamos también nuestra experiencia. ¿Ok? Entonces, 8 aspectos que describen la relación del creyente con el evangelio. Comenzamos en el versículo 1. Desde el mismo versículo de presentación, donde Pablo se está presentando como el escritor de la carta, y dice el apóstol Pablo 3 cosas de sí mismo. Dice Pablo, ¿qué? Número 1, siervo de Jesucristo. Número 2, llamado a ser apóstol. Número 3, apartado para el evangelio de Dios. Ahora, si nos vamos un poquito más a detalle, les voy a decir algunas claves. La primera declaración, siervo de Jesucristo, es un sustantivo. Significa que es un nombre, un título. Pablo, por título, dice que él es un siervo, por nombre, ¿verdad? Siervo de Jesucristo. En otras palabras, cuando alguien se refiriera a Pablo, ¿cómo debería referirse hacia él? O cuando platicaban de Pablo, ¿cómo debían referirse a él? Como un siervo. Pablo, siervo de Jesucristo. Él no quería que le llamaran maestro o el gran apóstol. Él quería ser nombrado como un siervo, para empezar por ahí. Y luego dice, la siguiente parte, llamado a ser apóstol, realmente es un adjetivo, llamado, y las palabras hacer, que en inglés es el verbo to be, en griego el verbo eimi, no están en el original. En el original solamente se lee llamado apóstol. O sea, ¿cuál era su característica principal? Apóstol. Apóstol es una cualidad de Pablo, no un título, es una cualidad. Eso quiere decir, él fue enviado por Dios y él se comportaba como un enviado de Dios, como un emisario de Dios. Era reconocido por todos como un apóstol, no por título, sino por adjetivo, o sea, por
cualidad, por característica. Solamente como paréntesis. Y luego llegamos a la tercera, que es, hermanos, un verbo apartado para el evangelio. El apóstol Pablo dice que él fue apartado, tiempo perfecto, o sea, una acción concluida. Modo participio, acción habitual. Voz pasiva, este verbo, significa él fue apartado por alguien más. ¿Quién? Dios lo apartó. Pablo se consideraba alguien apartado por Dios. ¿Para qué? Para el evangelio. Apartado por Dios para el evangelio. Para el evangelio de Dios. Así se consideraba Pablo. En su carta, en su versículo de presentación de este libro, de esta carta, él se menciona a sí mismo como alguien apartado del evangelio, para el evangelio. ¿Qué implica esto? Que fue apartado para el evangelio. Cuando alguien es apartado para algo, ¿qué significa? Que tiene una tarea específica, ¿ok? Algo, un lugar, una tarea. Eso se le dice, es como si en un trabajo tu patrón te dijera, tu jefe de área te dijera, mira, tu área de trabajo es esta, no aquella. Tu área de trabajo es aquí te quiero ver. Cuando yo venga siempre, te quiero ver aquí. No que antes por otras áreas, no, tu área de trabajo es esta. Tus responsabilidades de trabajo son estas. Esto es lo que te quiero encontrar haciendo. Es un trabajo delimitado. Ese es el sentido de esta palabra apartado. Significa que fue delimitado su acción, delimitada su espacio, delimitadas sus tareas. A Tito, a Pablo, ¿qué se le está diciendo aquí? Desde que él creyó. Porque recuerden que esto él lo recibió desde que creyó en Hechos 9, cuando él se convirtió en Damasco, camino a Damasco. Cuando estaba en Damasco fue Ananías a ministrarlo. ¿Y qué le dijo Ananías? Porque tú vas a ser enviado a los gentiles. Dios te va a mostrar que es necesario cuánto es necesario que padezcas por causa de su nombre. Desde que él creyó, él recibió esta delimitación. Él iba a ser apartado para el evangelio. Su espacio, su tiempo, sus tareas las iba a determinar ¿quién? El evangelio de Dios. Nosotros tenemos un tipo de relación así como Pablo. Nuestras tareas, nuestras prioridades, nuestro espacio, los lugares a los que vamos, están delimitados por el evangelio. Es lo que debería de ser. ¿Hasta aquí vamos bien? Es el primer aspecto nada más hasta ahorita. ¿Lo entendimos? Apartados, delimitados para el evangelio de Dios. Segundo aspecto que describe nuestra relación con el evangelio. Versículo 5. Por quien recibimos, está hablando de Dios, dice que de Dios Pablo recibió la gracia y el apostolado para obediencia a la fe en todas las naciones. Vamos a desmembrarlo, ¿sí? Para entenderlo mejor. De Dios, dice Pablo, recibimos la gracia y el apostolado. ¿Por qué no dijo aquí Pablo, porque de Dios recibí? Porque dice recibimos. ¿A quién está incluyendo ahí? Para que no digamos, nada más fue Pablo. Pablo fue para él nomás. Él recibió la gracia y el apostolado cuando creyó, nada más él. No, aquí dice recibimos. ¿Quiénes? Los creyentes. Todos nosotros desde que creímos tenemos que asumir algo. Recibimos dos cosas, gracia y apostolado. ¿Gracia qué significa? La gracia de la salvación, por supuesto. Estamos hablando del regalo de la salvación. Ese mismo momento en que recibimos la gracia de la salvación, ¿qué más recibimos?
el apostolado. ¿Qué significa el apostolado? Un enviado. Apóstol significa un emisario, alguien que es enviado pero para una labor específica. Esta palabra apóstolos no significa enviado a lo que quieras, a lo que sea, no. Enviado a una tarea específica. Y nosotros tenemos una tarea específica de Dios. Predicar el evangelio a toda criatura y hacer discípulos a todas las naciones. Nos queda claro. Una labor específica. Dice Pablo, yo recibí la gracia y el apostolado. Todos la recibimos. Ahora, cuando dice que recibimos el apostolado, ¿qué significa? Ese llamado, esa comisión. ¿Y para qué? ¿A qué se refiere Pablo con el apostolado? Recuerden que el apostolado se refiere a ser enviados con una tarea específica. ¿Cuál es la tarea específica que tenía que realizar Pablo? Léanlo. Para la obediencia a la fe en todas las naciones. ¿Cómo entendemos esto? Para la obediencia a la fe. Para que las personas que escucharan el evangelio de los labios de Pablo entendieran que tienen que saber cómo se obedece y saber que deben obedecer al evangelio. O sea, las personas a las que Pablo les hablará debían entender algo sin lugar a dudas. No les debería quedar ninguna duda de lo que significa creer. ¿Qué significa creer? Creer significa un acto de sumisión a la voluntad de Dios. Aquel que cree es porque está dispuesto a obedecer a Dios de aquí y por el resto de su vida. Si alguien no obedece a Dios, no entiende el evangelio, muchas veces es la culpa de ¿quién? Del mensajero. Porque le decimos, recibe a Cristo en tu corazón nomás, haz una oración conmigo. No, eso no es el evangelio. En el evangelio tienes que decirle esto, la obediencia de la fe. Tienes que decirle, creer significa obedecer al Señor. ¿Estás dispuesto a vivir sumiso a la voluntad de Dios el resto de tu vida? Has creído. Si no estás dispuesto a creer así, no has creído. Esa era la labor de Pablo como apóstol, para obediencia a la fe. ¿En dónde? En todas las naciones. Cada vez que Pablo predicara, no le debía quedar duda a la gente que lo estaba escuchando de qué significaba creer en Dios. Significaba un acto de sumisión a la voluntad de Dios. La obediencia de la fe. ¿Vamos bien aquí? Tercera cosa, tercer aspecto que describe nuestra relación con el evangelio. Versículo 8. Dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Lo primero que hace Pablo es agradecer a Dios por ¿quiénes? Por los romanos, porque su fe se está divulgando. Está implicando que estos romanos ya estaban haciendo su trabajo. ¿Cuál era el trabajo? ¿Cuál es el trabajo de los creyentes? Divulgar el evangelio. Es el trabajo de todo apóstol y es el trabajo de todo creyente, porque todo creyente tiene ¿qué? Un apostolado. A lo mejor no somos apóstoles en el sentido de misioneros que pero todos tenemos apostolado. Significa una misión que realizar, hacer discípulos. ¿Y a dónde? A todas las naciones. Dice aquí, vuestra fe se divulga por todo el mundo, por todo el mundo. ¿Qué nos dice Hechos 1:8? La tarea de los creyentes era Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso quiere decir, se puede comenzar poco a poco, pero después en todos lados al mismo tiempo. Necesitamos tener el compromiso de predicar el evangelio en todo el mundo. Divulgar, ¿qué significa divulgar? Hablar, divulgar el mensaje, hablarlo a los cuatro vientos.
Esa es la labor, ese es el compromiso que adquirimos con el Evangelio. Divulgarlo, no guardarlo, no callarlo, no atesorarlo, no, es divulgarlo a todos lados. Ese es el compromiso que adquiere el creyente con el Evangelio. Divulgarlo hasta lo último de la tierra. Y a lo mejor no podemos ir, pero por eso damos el cofre misionero. Porque tratamos de sostener a los que sí lo hacen, a los que sí van, a los que tienen ese llamado y han invertido su vida en ir. Si nosotros no podemos ir, pero nuestro corazón está en divulgar la fe en todas las naciones. Si nuestro corazón está ahí, ¿qué hacemos? Damos para eso. ¿Ok? Número 4. Cuarto aspecto que describe nuestra relación con el Evangelio. Versículo 9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo. Hasta ahí. Dice aquí Pablo algunas cosas muy interesantes. Testigo me es Dios, y luego dice, a quien sirvo. Pablo estaba sirviendo ¿a quién? A Dios. Él se consideraba un servidor de Dios, a quien sirvo en el Espíritu. ¿Por qué dice en el Espíritu? Luego dice en el Evangelio. Vamos a entender todo esto, ¿les parece? Lo desglosamos. Lo primero es a quien sirvo. Aquí no utiliza la palabra. ¿Cuál es la palabra más común para servir? Siervo. Doulos, ¿verdad? Que se refiere a esclavo. Pero aquí no se usa esta palabra. Aquí es la palabra latreuo, que se refiere a un servicio como el que se realiza en el templo. Un servicio como el que realizan los levitas en el templo. Es un servicio a Dios, pero se refiere a un servicio remunerado. Qué interesante, ¿eh? Porque la palabra latreuo se refiere a un servicio que se hace a cambio de un pago, o sea, de un jornal. Los levitas servían a Dios y recibían un pago por ello. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Cuando nosotros servimos a Dios, debemos saber que vamos a recibir un pago, una compensación por nuestra obediencia. Hay que tener eso en cuenta. Recibiremos un pago de Dios. No sé qué vaya a hacer ni cómo vaya a ser, pero a eso se refiere esta palabra. Ahora, sin embargo, vean lo que sigue. Porque servimos, sí, por un jornal. Sabemos que vendrá la recompensa de Dios, no aquí, sino allá de Dios. Pero luego dice, en el Espíritu. No significa aquí en el Espíritu Santo. No se refiere a eso, no está con mayúscula, no se refiere al Espíritu Santo. Cuando dice aquí, en el Espíritu, dentro del Espíritu, ¿a qué se refiere? Cuando haces algo de voluntad, de corazón, a eso se refiere. Qué interesante, porque viene después de la palabra servir por un pago. Servir para recibir un jornal de Dios. Pero luego dice que es un servicio voluntario. No como el de los levitas, que ellos heredaban el ministerio. Entonces todos los levitas y todos los descendientes de Aarón, pues sí, tenían que ser sacerdotes y levitas, ni no les quedaba de otra. Aquí no, aquí es en espíritu, o sea, voluntario. Se refiere a un servicio voluntario. Y luego dice, en el Evangelio de su Hijo. Nuestro servicio a Dios voluntario es dentro de, en él significa dentro del Evangelio, como ya habíamos dicho, para un lugar específico, una tarea específica. Vamos a pensar en el Evangelio de su Hijo como Dios, vamos a pensar a Dios como el dueño y el Evangelio como su empresa, su marca, ¿no? Su producto. Dios es el dueño, Jesús es el dueño. Nosotros somos entonces servidores voluntarios del Evangelio de Dios, donde Dios es el dueño y el Evangelio es la empresa, la marca a la que servimos. Dentro de esa marca. Así es que nosotros, ¿cómo queda aquí el asunto? Somos servidores del Evangelio
remunerados por Dios, pero voluntarios en el trabajo. Trabajamos por voluntad, voluntariamente. ¿Quedó bien? Seguimos. Quinto aspecto, versículos 11 y 12. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. ¿Cuál era el deseo de Pablo? Confirmar a los hermanos, a los romanos. Recuerden que Pablo nunca había estado en Roma. Pablo no conocía esta iglesia. Pablo no conocía esta congregación y a muchos de los creyentes no los conocía. No había sido esta iglesia de Roma, no había sido iniciada por ningún gran apóstol. Eso que dicen los romanos, la iglesia católica, que Pedro fue el que inició la iglesia de Roma, está muy equivocado. Pedro no estuvo en Roma. Esta iglesia comenzó de otras maneras, a través de creyentes predicando el evangelio a otros creyentes. Así es como se piensa que comenzó esta iglesia. Ningún gran apóstol, tampoco Pablo la formó. Entonces Pablo, ¿qué necesitaba? ¿Qué quería? Ir a confirmar la fe de los hermanos para ver si estaban creyendo lo correcto. Confirmar su fe. ¿Y qué significa confirmar la fe? Pablo nos explica en el versículo 12. Esto es una explicación. ¿Qué significa confirmarlos en la fe? Para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Ser mutuamente ¿qué? Confortados. La palabra confortado, ¿qué significa? Que se refiere a consolar, porque es la palabra sum paracaleo, ya la habíamos visto en los estudios de las casas. Se refiere a consolar juntamente con, consolar de cerca, y la palabra sun es juntamente con. Dice el apóstol Pablo, ser mutuamente confortados, consolados, edificados en la fe. Y luego sigue diciendo que nos es común a ustedes y a mí, ¿no? Que nos es común esa fe. En el griego dice genumeis, que significa para ser confortado en ustedes y unos a otros. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Que él espera que cuando él vaya se dé una dinámica de edificación, donde no solamente él, sino ellos lo edifican también a él con el evangelio. Ese evangelio que ustedes recibieron me va a edificar y yo voy a completar lo que les haga falta, una mutua edificación. ¿Cuál es el compromiso que adquirimos con el evangelio? Confortar en la fe, confirmar en la fe al que lo necesite. Si alguien no tiene una fe firme, si alguien no tiene una fe completa, ¿qué hay que hacer? Compartirle la fe, confirmarlo en la fe. ¿Ok? Siguiente, número 6, versículos 14 y 15. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. ¿Cómo se sentía Pablo? Deudor. Él sentía que tenía una deuda. ¿Con quién? Con sabios y no sabios, griegos y no griegos, o sea, con judíos y con gentiles. Dice, yo me siento deudor de compartir el evangelio con unos y con otros. ¿Cuántos de ustedes se sienten deudores con Dios por haber recibido el evangelio y sentir esa deuda de ahora compartirlo? Es una deuda que deberíamos de tener. Una deuda, debo compartir. Y por eso dice a Pablo, ay de mí si no anuncio el evangelio. Me es impuesta necesidad porque es una deuda que he adquirido con Dios. Desde que recibí el evangelio debo compartirlo. Y por eso dice el versículo 15, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Nunca he ido a verlos, ya se me queman las habas. Quiero ir a verlos para confirmarlos en la fe. Estoy en deuda con ustedes. Esa es la relación, lo que causa la relación con el evangelio. Nos hace sentir esa deuda con los que no tienen el evangelio. Número 7. A lo mejor estoy yendo un poquito rápido, ¿verdad? Pero pues van a tener la predicación grabada. Son muchos puntos, yo lo sé, 8 puntos, pero
La van a tener grabada, la pueden después revisar. Séptimo aspecto que describe nuestra relación con Dios, versículo 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Ya habíamos dicho otras veces y sería bueno que ya lo reafirmáramos una vez más y lo dejaran anotado a lo mejor ahí en sus Biblias, que Pablo no está diciendo realmente que él no se avergüenza él del evangelio. Y es que más bien, hermanos, esta palabra avergüenzo está en voz pasiva. Esta palabra está en tiempo presente, indicativo, voz pasiva. ¿Qué es lo que realmente quiso dar a entender Pablo? No soy avergonzado por el evangelio. El evangelio no me causa vergüenza, no causa que yo quede avergonzado. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. ¿Qué significa esto entonces, esta declaración de Pablo? Pablo conoce perfectamente, Pablo entiende perfectamente el poder del evangelio. Él está diciendo, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces, cada vez que yo lo predico y alguien cree, yo lo puedo declarar salvo. Es lo mismo que vimos en la predicación anterior, ¿no? En Juan 20:23, cuando el Señor Jesús le dice a sus discípulos, a quienes les remitiere los pecados, les son remitidos, o sea, perdonados. A quienes se los retuviereis, les son retenidos, o sea, no van a ser perdonados sus pecados. Les dijo, ustedes ahora tienen esa autoridad por el evangelio. Ustedes pueden con toda autoridad decir, tú no eres salvo. ¿Por qué? Porque no has creído el evangelio. Si no lo has creído, no eres salvo. No tengo por qué decirte hermano. A veces le decimos hermano a cualquiera. No, si no ha creído, no le digas hermano. No es tu hermano ni tu primo, no es. Entonces, pero si ya creyó, si da evidencias de haber creído el evangelio, entonces ¿qué? Declara salvación. Esa persona es salva. Con toda seguridad. ¿Por qué? Porque conoces el poder del evangelio. El evangelio es poder de Dios para salvación. Si alguien cree el evangelio, es salvo por el poder del evangelio. No por nosotros, sino por el evangelio. Así es que Pablo conoce por la relación que tiene con el evangelio, porque él mismo ha sido salvo y porque cuando él predica el evangelio, ve esa salvación en otros. Pablo conoce, ha experimentado el poder del evangelio. Él lo conoce. Nosotros deberíamos conocerlo. El evangelio es poder de Dios para salvación. La última, número 8. Último aspecto que describe nuestra relación con el evangelio. Versículo 17. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Vamos a entenderlo. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Pablo? Pablo está diciéndonos aquí cuál es el tema del evangelio. Pablo no solamente conoce el poder del evangelio, versículo 16. Pablo conoce cuál es el tema del evangelio, versículo 17. ¿Quieren saber cuál es el tema del evangelio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál es el tema del evangelio? La justicia de Dios. Y aquí lo dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela. ¿Qué es lo que revela la justicia de Dios? El evangelio. ¿Y cuál es la justicia de Dios? ¿A qué se refiere Pablo con la justicia de Dios? Bueno, a que Dios es un ser justo y que por lo tanto debe castigar al pecador. Si Dios no castiga al pecador, no sería un Dios perfecto, sería un Dios imperfecto, solamente pesando unas cualidades y dejando otras atrás. Nuestro Dios es un ser perfecto y por lo tanto tiene una justicia perfecta. Si alguien peca, merece ser castigado y la paga del pecado es muerte. Esa es la justicia de Dios. Entonces, ¿qué hace Jesucristo? Muere en la cruz en sustitución por el pecador, para que el que peca ya no tenga que pagar el precio. Jesús paga el precio.
nos sustituye en la cruz. Jesucristo, por eso dice, la frase favorita de Pablo en Romanos es: Jesús es justicia de Dios para salvación a todo aquel que cree. Jesucristo es la justicia de Dios. Esa justicia que necesitaba ser aplacada, esa justicia que necesitaba ser saciada, reparada, es reparada por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo repara, sacia la ira de Dios, de tal manera que ahora nosotros podemos ser salvos por la obra del Señor. Dice aquí entonces, ¿cuál es el tema del Evangelio? En el Evangelio, la justicia de Dios es revelada. Ok, ¿y cómo se recibe según el Evangelio? Dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Entonces, ¿qué significa por fe? La palabra por es la preposición ek, que significa procedente de. Algo que procede, es sacar de adentro de algo hacia afuera. Procedencia. En el Evangelio la justicia de Dios procede de fe. Luego dice, y es para fe. Es lo contrario a ek, es eis, que significa meter. Entonces, la justicia de Dios se recibe a través de la fe y luego se vive en fe. Es lo que significa este versículo. Procede de la fe y se vive en fe. ¿Cómo comenzaste la vida cristiana? Por la fe en el Evangelio. ¿Cómo debes vivir la vida cristiana? En la fe del Evangelio. Y por eso dice la declaración, como está escrito, perfectamente escrito ya, el justo, o sea, el que ha sido justificado, ¿qué? Entonces, el que ha sido justificado, ¿qué dijimos que era ek? Procedente de la fe. El que ha sido justificado procediente de la fe, vivirá. La fe es la clave para recibir la justicia de Dios. Todo lo que dice ese versículo 17, ¿no? Con respecto a la fe. Esta es la relación que nosotros tenemos con el Evangelio. Nosotros ahora hemos conocido cuál es el Evangelio, la justicia de Dios, y sabemos que se recibe por fe, y sabemos que se vive en fe. ¿Qué aprendimos el día de hoy, hermanos, en esta enseñanza? Número 1, el que dice tener una relación con Dios y no lo tiene a través de la palabra de Dios es un mentiroso, no tiene relación con Dios. Nosotros podemos tener una relación con Dios solamente a través de su palabra. Eso aprendimos. El que dice tener una relación con Dios la debe tener a través de la palabra del Evangelio. Otra cosa que aprendimos, que esta relación con el Evangelio la comenzamos el día que creímos y la continuamos en fe a lo largo de toda nuestra vida cristiana. Es por fe y para fe. Es a través de la fe y luego en fe, para vivirla en fe. ¿Ok? Número 3, ¿qué más aprendimos? Que esta relación con el Evangelio dirige nuestra vida, transforma nuestra vida, cambia nuestras prioridades por completo. Vamos a echar un vistazo para ver si es cierto. La relación con el Evangelio, ¿cómo se describe? Número 1, apartados para el Evangelio desde la conversión. Desde que tú que te convertiste, has sido apartado, delimitado. Tus acciones, tu lugar, tu trabajo está delimitado por el Evangelio. Número 2, ¿cuál es tu tarea para con el Evangelio? Predicar la obediencia de la fe. O sea, que las personas a las que tú les prediques entiendan perfectamente bien que necesitan someterse al señorío de Cristo. Creer significa un acto de sumisión a Dios. Necesitamos, al predicar el Evangelio, que a la gente le quede claro que ellos deben someterse, si quieren ser salvos, someterse a la voluntad de Dios de aquí en adelante. Número 3, que esa fe se debe divulgar por todo el mundo. Ese es nuestro compromiso. Número 4, que servimos para el Evangelio en un servicio retribuido por Dios, pero voluntario. Número 5,
que también debemos tener el compromiso de confirmar la fe en el Evangelio de los que la necesiten. Número 6, que debemos sentirnos deudores por divulgar el Evangelio por todo el mundo. Es una deuda adquirida. Número 7, que Pablo conoce y ha experimentado y conoce perfectamente el poder del Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Por eso dice Pablo, el Evangelio no me deja en vergüenza. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Y número 8, conocemos el contenido del Evangelio. El contenido del Evangelio es la justicia de Dios. ¿Cómo podríamos hacer un resumen de lo que es nuestra relación con el Evangelio? Que el Evangelio debemos vivirlo y compartirlo. Vivirlo y compartirlo. Eso podría ser un resumen de cuál es la relación que tenemos con el Evangelio. Debes conocerlo para vivirlo y debes compartirlo con el que no lo tiene. Necesitamos hacer eso. Vivirlo y compartirlo. Pero ¿saben qué, hermanos? Son muy pocos los que lo hacen. Seamos de esos pocos que lo hacen. Vamos a terminar cantando ese canto. Son muy pocos.